Hay caminos que inician con un suspiro y esos caminos nos permiten recordar el resonar de los corazones. Para mí hoy es un honor compartir este espacio con Rosy Cabrera. Hoy inicia un nuevo capítulo, un capítulo donde te invito a que tú puedas conectar con el corazón abierto, sin juicios, mirando que probablemente cada una de las historias que nosotros tenemos puedan convertirse a veces en un espejo, a veces en una inspiración. Y también recordar que hay momentos y hay espacios de profundo dolor que nos han permitido conectar con ese latido maravilloso al resonar nuestros corazones. Bienvenidos. Para mí es todo un gusto conectar este primer capítulo del podcast con ese espacio que ha podido transformar mi propia vida y es el espacio espiritual. Pero desde este resonar corazones, compartir con Rosy Cabrera es recordarnos que Rosy Cabrera tiene una historia y que esa historia hoy va a ser contada con el corazón abierto. Muchas gracias, Rosy, por compartir este espacio. Me encantaría que tú les cuentes a las personas cómo tú te encontraste con ese camino espiritual. Hola Pau, muchísimas gracias. Estoy súper feliz también de iniciar este camino resonando corazones, que literalmente ha sido lo que ha surgido entre tu corazón y el mío, una resonancia muy fuerte, una conexión más allá del tiempo, más allá de la distancia, más allá de muchas, a lo mejor, experiencias que pudieran sumar. Más bien ha sido un clic, un resonar y bueno, hoy estoy feliz de que estemos literalmente haciendo esta eh, frecuencia resonar en nosotros y compartirla con los demás. Em, pues realmente creo que el gran camino del resonar de corazones y del despertar empieza muchas veces cuestionándonos qué es lo que nos pasa en la vida, para qué o por qué. Primero preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Muchas veces, ¿no? ¿Por qué estoy viviendo este tipo de experiencias? ¿Por qué a mí me sucede esto? Etcétera. Y creo que empieza aún más a alinearse cuando tratamos de encontrar el para qué está sucediendo lo que nos está sucediendo. Así encontré mi camino, bueno, es una historia bastante larga, pero resumida, bueno, un sentir bastante profundo desde muy pequeña, un percibir muchas cosas más allá de lo usual y de lo que percibimos como normal, em, encontrar o tratar de como de encajar en donde yo estaba para no sentirme diferente o rara, ¿no? Y bueno, empiezan a surgir diferentes experiencias, pérdidas, situaciones dolorosas, también el no encontrar, a lo mejor encontrarme en una situación de no encontrar propósito, de sentirme muy confundida con el para qué, con tantas características tenía que empezar a vivir una vida normal y no sé, como muchas carencias que podía percibir en mi historia y en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, encuentro yo esto que es ese sentir interno, esa comunicación interna que me hacía ese fuerte llamado a hacer caso a esas intuiciones, a esas mensajes, a esas señales, ¿no? Y en ese hacer caso a esa intuición, ese llamado del corazón y a tratar de darle respuestas a tantas preguntas, pues fui siguiendo las pistas, ¿no? Seguir las pistas no es otra cosa más que, bueno, si yo siento que tengo que ir a tal lugar, pues voy. Si yo tengo, a lo mejor me llega un mensaje de alguien que me invita a algún curso, a alguna plática o a leer algún libro. Y si mi corazón me dice, bueno, quizá por ahí pueda haber una respuesta, hago caso a eso y empiezo a experimentar que en este hacer caso a mi intuición, me encuentro con personas, con situaciones, con recordar ciertas cosas, con conocimientos que antes
pues a lo mejor no conocía. Y ahí es cuando empieza este profundo y hermoso camino del despertar, ¿no? Es algo maravilloso que, bueno, cada uno igual, seguramente tú que esta sintonía que estamos hoy de alguna manera resonando, seguramente, al igual que yo y al igual que muchas personas que van a escuchar y a ver este podcast, podrán encontrar en su historia ese momento, ese clic, o a lo mejor justamente están llegando a este espacio y a este lugar como respuesta a un llamado de su corazón, alguna necesidad en su corazón, algo que está resonando, y esto es maravilloso porque quiero decirles que es el principio o puede ser, puede significar el principio de un hermoso camino que muchas veces no se torna tan fácil porque tiene a lo mejor su, el dejar ciertos comportamientos, ciertas maneras de pensar, ciertas relaciones a las que estamos acostumbrados, etcétera. Pero también que sepan que vale absolutamente todo el ir avanzando, el ir dándonos cuenta de cosas, el ir desapegándonos de ciertos comportamientos, personas y circunstancias, y el darnos cuenta que hay cosas hermosas también en el camino y que gracias a algo que sucedió que puede no ser tan lindo o que podemos ver como algo difícil, más adelante nos daremos cuenta que todo tenía un propósito hermoso. Entonces, así fue como realmente ha sido mi caminar y ahora pues el dedicarme a lo que me dedico, a las terapias, a la canalización, a dar charlas, a acompañar a personas. Esto ha sido básicamente, en resumen, el camino del despertar y el propósito. ¿Tú nos puedes compartir algo acerca de esto, Pau? Claro, claro, con mucho gusto. Yo pensaría que también dejamos una hermosa meditación para podernos conectar al final. Y yo quiero contarles que mi historia inicia, es tremendamente fuerte, porque mi historia, yo tengo dos maestros que me han ido acompañando y que de hecho estoy segurísima que dentro del plan de alma han sido mis dos grandes compañeros, que son mis dos hijos. Valentina, mi hija más pequeña, es una niña que tiene el 87% de discapacidad, tiene epilepsia, síndrome de microdeleción, y eso me ha dado la posibilidad de encontrar una manera diferente de conectarme con ella. Es decir, que hemos ido muchísimas veces al hospital, pero hubo un momento de profundo quiebre y creo que fue el primer momento donde yo comencé a sentir esa conexión tremendamente espiritual. Valentina ingresa al hospital directamente a terapia intensiva, 27 días de terapia intensiva. En el día 26, los doctores vienen y me dicen, Valentina va a fallecer. Autoricé a que le quiten todos los aparatos que Valentina tenía, porque la terapia intensiva creo que es un espacio tremendamente importante. Y Valentina, el doctor me da la posibilidad de ser un espacio muy cuidado, pero me da la posibilidad de que a Valentina le pongan los santos óleos. La persona que entró como un padre, entró a darle los santos óleos. Yo nunca antes en la vida había percibido los santos óleos, pero cuando él entró yo percibí un olor a santidad. Fue riquísimo. Él oró con nosotros y él nos habló de los milagros antes de irse. Y él nos dijo que a veces los santos óleos no solamente es para la partida. Desde el momento en que Valentina ingresó, nunca estuvo consciente. Al día 27, al otro día de los santos óleos, Valentina despertó. Ese ya fue el primer inicio. Mientras Valentina despertaba y era un nuevo inicio, era tremendamente fuerte para mí, pero mi vida seguía tremendamente inestable. Y llegó un segundo momento que me llevó a mirar ese espacio de profundo amor que Dios tenía para mí. Y era que nosotros tuvimos la bendición de que yo soy la última hija y mi papi iba a fallecer. Así que tuvimos la bendición de alrededor de unos 6 meses antes saber que eso iba a pasar y que nos íbamos a preparar para ese camino. Mientras él se iba dando cuenta que se iba acercando ese momento,
Él se despidió de absolutamente todos los miembros de la familia con profundo amor, pero de mí no. Entonces, claro, había una tremenda incógnita de por qué no lo hacía, pero era porque él sentía que todo lo que yo estaba haciendo en ese momento le dolía infinitamente, porque mi vida tenía en ese momento muchísima inestabilidad en muchos espacios, ¿sí? Creo que abrir el corazón significa revisar qué estaba pasando en ese momento de mi vida. Mi matrimonio terminaba, yo había sido infiel. Además de eso, esa estructura que yo tenía, porque yo manejaba un espacio de trabajar muy fuertemente en dos espacios. Entonces, esos dos espacios tuvieron un par, ¿sí? El trabajo paró, el espacio donde yo amaba, tenía que dejarlo, tenía que ir a un nuevo espacio. Toda mi vida estaba tremendamente desequilibrada. Pero en ese camino yo comencé siempre a sentir que había un propósito. Comencé a mirarme con profunda compasión y comencé a prender la luz a esas sombras que yo hoy les comparto. Cuando prendí la luz fue tremendamente fuerte. Fue mirar que había unas grietas tremendamente fuertes, pero por esas grietas iba a entrar la luz. Y fue lo que yo hice. Fue recordar que había un gran propósito en esas grietas. Comencé a buscarme, primero fue súper fuerte. Para mí empezar a meditar fue tremendamente fuerte porque mi cuerpo se resistía, todas mis aguas internas se movían. Entonces era muy fuerte, pero cuando yo comencé a meditar, comencé a dar la bienvenida al silencio. Y ese silencio que no me cuesta absolutamente nada, pero que a mí me costaba bajarle el volumen, me llevó a recordar que había algo mucho más profundo en mí y que yo tenía que mirar esas sombras de las parejas que yo había elegido, grandes maestros a los cuales yo honro en este espacio. Les agradezco porque todos los maestros que pasaron por mi vida han sido maestros que me han ido enseñando. Hoy recuerdo que amarme, yo siempre intentaba buscar el amor afuera, o sea, siempre lo fui buscando pensando que todo lo que a mí me pasaba estaba afuera, pero literalmente que no. Aprendí a amarme completamente. Hoy estoy feliz de quien me he convertido. ¿Sí? Hoy estoy enamorada de mí, conectada conmigo y dentro de este espacio que yo les voy contando, que había tanto desequilibrio, encontré el equilibrio en mi propia paz, en recordar que esas sombras tenían un para qué. Y ese para qué llegó cuando yo abrí mis registros akáshicos y la persona que estaba siendo mediadora dentro de este camino, cuando se terminaron las preguntas, me dijo, quiero decirte algo. Hay alguien que quiere darte un mensaje. Y ese alguien era mi papi. ¿Sí? Y me habló del amor y me habló de que esa profundidad siempre estuvo en nosotros dos, porque siendo su última hija y siendo la niña de sus ojos, él recordaba con profundo amor ese enlace que nosotros teníamos. Entonces yo recuerdo que todo es perfecto tal y como fue. Cada uno de los dolores, cada una de las pérdidas y de las cosas que yo tenía que alquimizar. Entonces, ahí es cuando yo les decía que sería tan bueno revisarnos sin juicios, ¿sí? Porque esos juicios a veces nos llevan a apuntar siempre lo que está bien o lo que está mal. Pero ¿qué tal si recordamos que cada uno de esos espacios que pasaron en este momento y con profundo amor, yo les puedo compartir? Porque cada una de esas sombras fueron parte para hoy convertirme en ese nuevo inicio. Y en ese nuevo inicio yo encontré mi propia paz. Encontré que había ciclos perfectos que no estaban afuera de mí, que todas las caídas, todo el dolor que yo había sentido, toda la vergüenza, toda la culpa, habían sido sanadas y habían sido conectadas desde el profundo amor. Entonces, mi parte espiritual en este momento, estoy segura que es una parte que se trabaja todos los días y no les diré que mi vida es perfecta, pero sí estoy segura
que cuando uno tiene una profundidad con la parte espiritual, siempre está sostenido. Y el amor me ha recordado que el primer amor, mi gran amor, soy yo. Y esa posibilidad es una posibilidad que ha marcado una diferencia. Ese punto de quiebre que me ha permitido mirar que Valentina tiene un propósito en mi vida, que esa terapia intensiva donde yo miré cómo los doctores no eran solamente doctores, yo les miré hacer juntas médicas, sentir que había muchas cosas que ellos querían hacer, pero había cosas que ya no las podían hacer, que tenía una parte tremendamente espiritual. Así como cuando llegaron cada una de las pérdidas que yo tuve, yo sabía y recordé que una casa no estaba fuera y que la verdadera casa estaba dentro de mí, cuando yo podía escuchar los latidos de mi corazón, cuando yo podía perdonarme, porque antes de perdonarle a un otro, yo tenía que perdonar lo que yo había hecho a mi propia vida. Y esa vida que ahora está completamente transformada, que ahora yo le doy gracias a la vida por cada uno de los espacios que yo hoy siento en el latir y en el resonar de mi corazón, es una vida que se ha transformado. Pero dentro de esa transformación, todos los días hay elecciones. Y esas elecciones son elecciones desde elevar el nivel de conciencia. Entonces, no tiene que ver con lo que haya pasado antes, sino con lo que yo decidí hacer con esas experiencias de profundo dolor que tuve. Entonces, hoy la invitación es a que ustedes puedan llevarse algunas preguntas. ¿Qué parte van a abrazar de esas sombras que todos tenemos? ¿Qué parte requiere ser vista y no ponerle a un lado, sino recordar que todo lo que tiene que ser visto probablemente es para que no se repita, porque encontrando y recordando que el verdadero amor se conecta desde la profunda humildad al saber que probablemente esas experiencias tremendamente dolorosas fueron experiencias que no recuerdan, que esa maravillosa grieta de dolor fue cuando la luz me recordó que siempre estuve sostenida por el amor de ese gran Jesús, de ese gran amor, que en mi caso lo he sentido todo el tiempo. Me siento sostenida, apoyada, acompañada y profundamente amada. Gracias, Pau, por compartir eso tan íntimo, tan grande, tan profundo, tan amoroso. Muchísimas gracias. Creo que es valiosísimo todo lo que podemos compartir y hoy me confirman algo que siempre me han susurrado en diferentes eventos de mi vida, que muchas veces tú dijiste algo, a veces nuestra mirada en el cotidiano con las personas con las que convivimos y por los acontecimientos que pasamos, muchas veces dirigimos nuestra mirada solamente desde el juicio, desde desde el error o lo que consideramos el error. Y ellos siempre en momentos como estos me han recordado eh, que tras cada suceso, tras cada acción de cualquier persona, eh, mi mirada se pueda tornar hacia lo luminoso de la persona, hacia lo luminoso de la situación. Y muchas veces la gente que está en mi entorno no puede llegar a comprender estas situaciones y creo que la mirada con la que podamos abrazar a las personas que nos rodean, incluso, por supuesto, empezando por nosotros mismos, por abrazar esos posibles errores, por esas posibles equivocaciones, em, y mirarnos con mucho amor, con mucha compasión, con mucha dulzura, porque estamos en ese aprendizaje, porque estamos creciendo y siempre que tengamos esa disposición, esa apertura del corazón para decir, bueno, he cometido este error o tal persona
ha cometido este error, pero puedo ver en él mucho más allá, puedo ver en mí mucho más allá de ese error o de esa situación que pudo haber lastimado, hecho daño a alguien más o a mí mismo. Soy capaz de ver más allá y si no soy capaz, sí pido la ayuda y soy capaz de ver que soy sostenido, de sentir que soy sostenido, que soy abrazado y que confío totalmente en esa luz, en esa guía que me acompaña y que si me abro a esa ayuda y a esa guía, sé que puedo tener la oportunidad de transformar esto que ahora estoy viendo como un desafío en una bendición. Eso siempre me lo han confirmado, que detrás de cada evento, lo más caótico, doloroso y terrible que podamos ver, siempre hay bendiciones si las queremos ver. Entonces tú con este evento que nos compartes, con toda tu vivencia y tu vida, que la honro y la respeto muchísimo, al igual que mi historia y la historia de muchas personas, seguramente. Podemos darnos cuenta cómo somos seres potenciales en luz que desde nuestra intención, desde nuestra acción, podemos ir hacia cosas mucho más luminosas y que nos llenen de paz. Como dices, nuestra vida no es perfecta, tiene muchas situaciones en el cotidiano, pero otra cosa es cómo la vivimos, cómo la percibimos y cómo en ese estado de paz sabemos que todo tiene un sentido y vamos como muy atentas o muy alertas a recibir esas bendiciones. Y eso es vivir desde otra sintonía, desde otra armonía en nuestro ser, que por supuesto creo y confío que todo va llevándonos hacia situaciones, encuentros y sincronías como esta, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Pau, por compartir. Con mucho gusto, Rosy. Creo que el compartir es tremendamente sanador y todos podemos alquimizar nuestras sombras y recordar que son esas sombras los que nos han permitido crecer. Y también, lógicamente, al lado de esas sombras hace una hermosa danza sagrada la luz. Y estoy segura que siempre la luz se conecta en esa maravillosa presencia para recordarnos que todos tenemos un espacio de divinidad todo el tiempo para volver a empezar. Yo creo que este es un capítulo tremendamente lindo. También recordar que vamos a hacer un hermoso cierre para que ustedes también puedan recordar que hay conexiones que nos recuerdan siempre a través de la meditación, a través del silencio, o a través de a veces esos resonares que este espacio que se permite abrirse para resonar corazones nos recuerde que a través de una meditación también podemos resonar con tu propio corazón. Así es, Pau. Vamos a compartirles un ejercicio de conexión, de meditaciones. Más que un simple ejercicio, es un espacio y es un regalo a cada uno de nosotros. Em, Les invito a, si quieren cerrar sus ojos, de darse este regalo de unos cuantos minutos de conexión. Recordemos que la respiración, con toda intención, la respiración consciente y profunda, es un gran regalo que literalmente nos conecta con ese espacio sagrado del corazón. Inhala profundamente y exhala, brindándote esta pausa, este regalo de conexión. Si quieres llevar tus manos al corazón, está perfecto, donde tú lo puedas sentir. Siente tu respiración, inhala profundo y exhala lo más lento que puedas. Imagina que estás en un lugar seguro y sagrado, ese espacio que tu mente y tu corazón te indiquen. Tal vez sea un bosque, una playa, un templo sagrado, ese lugar y ese espacio donde sientes esa seguridad y esa conexión. Inhala y exhala.
Y en ese espacio sagrado vas a visualizarte a ti mismo. Obsérvate en la edad y el momento que venga a ti en este momento es perfecto. Obsérvate con mucho amor, con mucha compasión. Observa cómo estás vestido, cómo te sientes en ese espacio y en ese lugar de conexión. Trata de percibir qué emociones sientes al verte ahí en ese espacio, brindándote este regalo y este instante. Y observa cómo a través de este toque con tu corazón puedes comunicarte contigo mismo, preguntarte en este espacio el día de hoy, ¿qué he olvidado de mí? ¿Qué quisiera hoy recordar? ¿Qué es lo que me hace feliz? Recuerda sin juicio, solamente observando todo aquello que surge. Trata de conectar con el mayor amor y con la luz de esa divinidad que es para ti. Y siente y percibe cómo esa luz divina te abraza, te sostiene, te contiene. Y escucha con mucha atención todas las respuestas que te puede brindar esta conexión. Te dicen los seres de luz, los maestros, los ángeles, que tu alma nunca se pierde, que solo está atenta esperando que vuelvas a mirarla, que eres la luz misma y que este tiempo es ideal y perfecto para recordar. Te dicen que están a tu lado constantemente, enviándote señales de todo tipo. Puede ser inspiración, un sentir profundo de conexión, de paz, de deseo de algo más luminoso en tu camino, que siempre están guiándote hacia la reconexión con el amor y la aceptación de tu ser, de tu divinidad grandiosa, capaz de crear grandes y hermosas transformaciones. Te invitan a conectarte con la alegría, con esos espacios que te brinden paz, que te reconecten con la luz y sobre todo con la alegría de tu espíritu, de tu ser. Te invitan a buscar espacios propicios para reconectar con esa luz sagrada en tu interior.
Te dicen que estando en esas frecuencias es mucho más fácil que puedas ver con claridad las señales, que puedas tomar las oportunidades que se van abriendo paso a paso y que en la confusión muchas veces se pierden o se cierran. Coloca tu intención el día de hoy en abrirte a esta apertura del corazón, en abrirte a la conexión y a escuchar y a seguir todas las pistas que día con día te están enviando. Abraza fuertemente a la luz en ti, al amor en ti, a las nuevas oportunidades que se abren a tu paso. Agradece con tus propias palabras toda la luz, el consejo, la guía y la iluminación que envían en este instante a tu ser. Gracias, gracias, gracias por las oportunidades, por la guía y por todo el amor. Inhala y exhala. Y cuando te sientas listo, puedes abrir tus ojos. Hermosa meditación que siempre nos lleva a recordar el camino de vuelta a casa. Gracias, Pau. Así es, siempre los ángeles y la luz nos sorprende con sus mensajes divinos. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Pau. ¿Tienes algún otro compartir para nosotros en este día? Agradecerles a las personas, Rosy, recordarles cuáles son nuestras redes, porque creo que necesitamos que la luz se expanda y que se expanda para elevar el nivel de conciencia, siempre recordándonos que ese nivel de conciencia va a tener mucho que ver con cuáles son las huellas que nosotros vamos a ir conectando. Así que agradecerte a ti por este espacio, a las personas que estoy segura que algunas veces pueden pensar que hay cosas que son incontables, pero yo les invitaría a recordar que cuando uno definitivamente ha modificado algo, es momento de conectar con su propia divinidad. Me encantaría que tú les cuentes cuáles son nuestras redes y además de eso, que les invites al siguiente capítulo porque el siguiente capítulo va a estar tremendamente emocionante. Sí, muchas gracias. Así es, síganos en nuestras redes. Creo que miren lo que sale y nace desde el corazón con tanta intención de amor, debe expandirse, debe compartirse. Igualmente, invito a todas esas personas que yo creo que todos podemos compartir nuestra luminosidad y nuestro ser, nuestra autenticidad. Eso es lo más bello. Entonces, bueno, el compartir y apoyarnos a todos para extender toda esa luz y esa armonía al mundo es maravilloso. Síganos en nuestras redes, por mi parte, bueno, Rosy Cabrera Terapeuta en Instagram, en Facebook, en YouTube y también Escuela de Ángeles, que es mi proyecto a través del cual comparto todas las enseñanzas con los ángeles, el Reiki, hago terapias, diferentes terapias. Entonces, bueno, también todo esto lo pueden encontrar, Escuela de Ángeles, en todas las redes sociales. Y bueno, Pau, ¿cuáles son las tuyas? Claro, recordarnos que cada vez que nos da un like, cada vez que se comparte, esto se sigue expandiendo. Desde Instagram, Paola Almas que despiertan, desde YouTube, Paola Almas que despiertan, y estoy segura que desde cada una de las redes, que las personas logren encontrar que esas redes se conviertan en puentes, puentes donde podamos unir corazones y que cada vez que podamos mirar un capítulo, sintamos que puede haber un camino de transformación. Muchas gracias. Gracias a todos. Un enorme abrazo.